Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Hermanos, en esta mañana quiero que todos meditemos en la palabra del Señor. Primero que todo recordando, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la posibilidad o cuántos han en algún momento visto alguna película o alguna serie. Si ustedes como yo probablemente les gusta observar de vez en cuando alguna película, alguna serie televisiva, y hay varias películas que me gustan, pero me gustan curiosamente películas que hablan acerca de personas que han estado encarceladas y se escapan de la cárcel. Usted dirá, qué curioso que a un cristiano le guste una película de alguien que se escapa de la cárcel. Pero de hecho hay una serie que me fascina por la trama, cómo se desarrolla la serie, y se llama Prison Break. Yo no sé cuántos la han podido ver, Prison Break. Y relata la historia de un hombre que para poder rescatar a su hermano de la cárcel, entra a la cárcel y prácticamente arman todo un plan de escape para poder salir de prisión. Es un poco larga la serie, de hecho creo que nunca la terminé de tan larga que es, pero me gusta la trama, me gusta bastante. En esta mañana quiero que hablemos de una historia bíblica, no una película, no es ficción, no es una película, ni es una serie, es acerca de un hombre que escapó de la cárcel. Y yo sé que probablemente ya usted sabe de quién estoy hablando. Y vamos a ir en esta mañana a Hechos capítulo 12, porque hoy vamos a hablar acerca del escape de Pedro en la prisión. En Hechos capítulo 12 encontramos esta historia, versículos 1 al 24. Es un poco larga la lectura, por eso en esta mañana vamos a hacer algo un poco diferente. Sé que probablemente ya muchos de ustedes han leído la historia y hoy vamos a aprender al menos 3 aspectos importantes que aprendemos de esta historia. En el versículo 1, si usted ya está en Hechos capítulo 12, en el versículo 1 leemos que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Este rey Herodes, hermanos, es el que nosotros conocemos como el nieto de Herodes el Grande. La familia de los Herodes, todos, prácticamente sin excepción, todos fueron muy malvados. Herodes el Grande fue precisamente aquel que intentó asesinar a Jesús recién nacido. Herodes es el mismo, bueno, no es el mismo, pero su descendiente fue el mismo que asesinó a Juan el Bautista, lo mandó a decapitar. Y en esta ocasión, en Hechos capítulo 12, encontramos al nieto de Herodes el Grande persiguiendo a la iglesia para maltratarlos. De hecho, en el versículo 2, leemos que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cómo creen ustedes que impactó este acontecimiento, hermanos, a la iglesia del primer siglo? El primer apóstol del Señor ha sido asesinado. A mí a veces me llama mucho la atención los datos que a veces nos arroja la palabra de Dios. Para los que estamos estudiando Marcos los días miércoles, sabemos que los primeros 4 discípulos que el Señor Jesús escogió fueron a Pedro, a Andrés, su hermano. Y los segundos 2 que escogió Jesús fue precisamente a Jacobo y a Juan, su hermano. Usted me dirá, hermano, ¿y qué tiene eso de relevante para la lección de hoy? No tiene nada relevante, pero sí me llama la atención que el primer apóstol que murió fue Jacobo. Y su hermano Juan fue el último apóstol que murió estando preso en la isla de Patmos. Pero una vez más, hermanos, ¿cómo creen ustedes que afectaría la vida de la iglesia en ese entonces? Saber que el primer apóstol del Señor había muerto.
en este caso por manos de Herodes. En el versículo 3 encontramos que la Escritura dice: viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjese usted qué sadismo el de este hombre Herodes. Como él se dio cuenta que el asesinato, la matanza de Jacobo había agradado no a la iglesia, sino a los judíos, dice, se dispuso a aprender, es decir, a encarcelar también a Pedro. Sin embargo, la Escritura también nos dice que eran los días de los panes sin levadura. Eran 7 días por lo menos de festividad. Y por esa razón en el versículo 4 encontramos que el mismo Herodes, habiéndole, dice, tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aparentemente, mis amados hermanos, Herodes tenía toda la intención de, así como había asesinado a Jacobo, asesinar también a Pedro, pero se encontró con una limitante, y esa limitante era la fiesta de los panes sin levadura. Así que por esa razón Herodes no pudo asesinar a Pedro, entonces lo metió en la cárcel, dice al final del versículo 4, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Después de esta festividad, Herodes tenía toda la disposición de asesinar a Pedro. Pero ¿es en serio, hermanos, que los apóstoles del Señor eran tan peligrosos? Dice el escritor de los Hechos, Lucas, que Pedro fue custodiado exactamente por 16, me pone atención, 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados cada uno. Estos grupos de soldados se tendrían que turnar por la noche mientras unos dormían, otros hacían guardia. Pero no solamente eso, hermanos, sino que se cree que Pedro estaba en medio, atado literalmente con cadenas, en medio de 2 de esos soldados. Triste o no, cierto o no, Pedro, hermanos, sabía lo que le esperaba. Si usted hubiera estado en los pies o en las sandalias de Pedro, ¿cómo se sentiría? Saber que Jacobo había sido asesinado y que él ahora está preso. Pedro sabía exactamente lo que le esperaba. Verso 5. Es aquí donde entramos un poco en materia, dice el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Iglesia del Señor, ¿me escuchan? Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia del primer siglo hacía oración por Pedro. ¿Dónde? En la casa de María, la madre de Juan Marcos. Día y noche la iglesia hacía oración por Pedro. Yo me pregunto, ¿qué oraba? Dice que la iglesia hacía oración por Pedro, pero ¿qué oraban? ¿Cómo sería esa oración? Señor, sácalo de la cárcel. Señor, permítele tener una muerte digna. Señor, líbralo de caer en depresión. Señor, ¿qué cosas oraría la iglesia por Pedro? Herodes había tenido toda la autoridad para matar a Jacobo, y ahora Pedro está en una cárcel custodiado por 16 soldados bajo la custodia del rey Herodes, un hombre poderoso. ¿Quién podría esperar que Pedro saliera de ese lugar? ¿Con qué clase de convicción la iglesia del primer siglo oró en esa oportunidad por Pedro? Y déjeme decirle, hermanos, que la lección de esta mañana tiene que ver con oración, porque si usted ha seguido nuestros servicios y estamos todos conectados, al menos al día de hoy, vamos por la mitad, o tenemos al menos 2 semanas en que dijimos que íbamos a estar orando todas las noches para acercarnos más a Dios. Espero que todavía estemos en ese proyecto, pero la lección de hoy es de oración. En el verso 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, si ve,
entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Es en serio, hermanos? ¿O es que a veces no prestamos atención a lo que la palabra del Señor nos dice? Pedro sabe lo que le va a acontecer. ¿Qué clase de hombre, sabiendo que va a morir, duerme con semejante tranquilidad? ¿Cómo sería su situación? ¿Cómo sabría usted o cómo estaría usted sabiendo que mañana le van a asesinar? ¿Usted estaría durmiendo hoy? ¿O qué estaría pasando por su mente? Como vamos a ver en un momento, no era un sueño ligero. No era un sueño ahí como que de pronto se quedó. No, Pedro se encuentra durmiendo, pero Lucas nos da más detalles. Dice que estaba en medio. Imagínense esto, Pedro está en medio de dos soldados, es decir, tiene un soldado a su derecha, tiene un soldado a su izquierda, y ambos están atados a él. Sus cadenas están atadas o unidas a la de los dos soldados. Es decir, que si Pedro intentaba escapar, tendría que llevarse a esos dos soldados consigo, porque estaba en medio de ellos dos atado con cadenas. Y tras de eso dice, los guardas estaban de frente custodiando la cárcel. ¿Cuál Alcatraz? No. ¿Cuál es la prisión más segura de este país con la tecnología que hoy hay? No, hermanos. En este momento encontramos a Pedro en un lugar donde humanamente hablando es imposible escapar. Pero, así como Pedro, nosotros hemos creído en un Dios que hace posible lo imposible. En el versículo 7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermanos, ¿cuántos de aquí necesitan alarma para levantarse? Hay personas, sabe que hay personas que tienen el sueño bien pesado. Y generalmente esas personas que tienen el sueño bien pesado ponen alarma, pero esa alarma no es ni para ellos, porque esa alarma despierta a los demás en la casa y ellos siguen durmiendo. Si ve que hace un momento le dije, Pedro se encuentra durmiendo, pero no es un sueño ligero. Le voy a decir por qué. ¿Cuál fue la primera alarma? Dice, una luz resplandeciente. Esa luz, esa alarma número 1, debió haber despertado a Pedro, pero Pedro estaba tan dormido que esa luz no lo despertó. Casi que lo digo en forma graciosa. Yo me imagino al ángel, ¿de verdad este hombre no se va a despertar? Con mi presencia y con mi luz aquí. Bueno, parece que no. Dice el versículo 7 que entonces tuvo el ángel, segunda alarma, tuvo que venir y tocarlo en el costado. ¡Ey! ¡Hombre! ¡Despiértese! ¡Levántese! ¡Levántese pronto! Dice, inmediatamente, al instante, las cadenas que él tenía en sus manos, que estaban conectadas a los dos soldados que estaban a la par de él, esas cadenas se le cayeron. Yo no sé si es milagroso o no, pero el sueño de los soldados era más pesado que el de Pedro. Porque ¿cómo no se despertaron en esa conversación? Al escuchar las cadenas caer, al ver la luz, siguieron dormidos. Y Pedro, hermano, dice el verso 8, el ángel le dijo, cíñete, es decir, ponte la ropa, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 9. Dice, y saliendo le seguía. Yo me imagino a Pedro medio, muchos se levantan así también, medio dormido, no se ha despertado, se ha levantado usted en la noche y ha hecho cosas y al día siguiente no recuerda qué fue lo que hizo. En esta ocasión Pedro se encuentra obedeciendo al ángel, siguiendo al ángel, pero dice el versículo 9, no sabía en verdad lo que hacía, sino que pensaba que era
una visión. Todavía no estaba en sus 5 sentidos Pedro. Así que pasan la primera prueba, pasan los dos guardias, los dos soldados, perdón, pasan la primera guardia, pasan la segunda puerta o la segunda guardia donde están el otro grupo de 4 soldados, y dice el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, es decir, ahí ya van 8 soldados, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Un obstáculo más. Si Pedro pudo escapar de la ciudad, se encuentra con una puerta de hierro cerrada. Oh no, un obstáculo más. Pudo salir de la cárcel, pero esa puerta era impenetrable. Pero esa puerta se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 10. Pedro no tuvo que hacer nada. La puerta se abrió por sí sola. Y de pronto Pedro se encontró en una calle, se encontró fuera de la ciudad. Y entonces el versículo 11 dice que Pedro volvió en sí. Ahora sí, Pedro está totalmente despierto. A medianoche, dice el verso 11, Pedro volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era lo que todo el pueblo de los judíos esperaba? Que terminara la Pascua para poder ver con alegría la muerte del segundo apóstol del Señor, la muerte de Pedro. Pero Pedro mismo se puede dar cuenta de que el Señor lo ha librado. Verso 12 y verso 13. Imagínense ustedes esta escena. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, si a usted le encanta, hermano, subrayar su Biblia, por favor hágalo en esta ocasión. Donde muchos estaban reunidos orando. En todo lo que hemos leído, en todos estos acontecimientos que están pasando en la cárcel, toda esta maravilla y este milagro, mientras todo esto sucedía en la cárcel, en la casa de María, la madre de Juan Marcos, la iglesia o muchos estaban ahí. No es de día, en medio de la noche, estaban orando. ¿Sí me sigue? La iglesia del Señor no hacía oración por Pedro solamente en la mañana, solamente en la tarde. En medio de la noche se encontraban orando por Pedro. Pero, verso 13, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva, o la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Imagínese usted, de pura emoción, de escuchar la voz de Pedro, en lugar de abrirle la puerta y dejarlo entrar, se fue hacia adentro a dar la buena noticia a los que estaban ahí. ¿Qué fue lo que aconteció? Verso 14, verso 15. Dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, verso 14 de nuevo, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva. Verso 15, ellos dijeron, estás loca. Pero ella les aseguraba que sí era Pedro. Y ellos decían, no es Pedro, es su ángel. Mas Pedro seguía tocando en la puerta, insistía, persistía en llamar. Hey, acabo de escapar de la cárcel, de pronto me vienen a perseguir, de pronto me alcanzan. ¿Sería posible que me abran la puerta? Por favor, haga un asterisco, una nota en el versículo 16. Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, dice, se quedaron atónitos. ¿Le ha sucedido a usted, mi amado hermano,
que recibe usted la respuesta a una oración y para usted es casi imposible creer que el Señor le haya escuchado. Como dije hace un momento, la lección de hoy trata acerca de la oración, pero no trata acerca de la oración en el sentido de que si debemos orar o que si Dios escucha nuestra oración. La oración o el tema de hoy es acerca del poder de la oración. ¿Sabe? Porque muchas veces nosotros oramos a Dios, pedimos por nuestras necesidades, por nuestras aflicciones, pero en el fondo hay una pizca de incredulidad de que de verdad Dios nos va a escuchar o que de verdad Dios va a conceder lo que necesitamos. La pregunta que yo hago en el versículo 16 es: ¿por qué se quedaron atónitos estas personas o estos hermanos cuando vieron a Pedro? ¿No habían estado orando por eso? De hecho, en esa misma noche, en ese mismo lugar, ellos estaban orando. ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué nos sorprendemos nosotros cuando recibimos lo que hemos pedido? Nos asombramos porque no podemos creer en el poder de Dios. Verso 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y les dijo: haced saber esto a Jacobo. ¿No era que Jacobo estaba muerto? No se refiere al mismo Jacobo. Se refiere al medio hermano del Señor Jesús, que llevaba su mismo nombre. Háganle saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Verso 18. Luego fue de día. Hubo un no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido con Pedro. Imagínese usted, la ley romana decía: si a usted se le escapa un soldado, usted necesita pagar con su vida. Imagínese el pleito que hubo entre esos 16 soldados. No, fue a usted el que se le escapó. No, fue a usted el que se le escapó. No, todos eran culpables. Los 16 tuvieron que pagar el precio, verso 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Ninguno se salvó. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Quiero leer hasta el verso 25 porque encontramos la última parte de la historia que es relevante para nosotros. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, verso 21, Herodes, vestido con ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les dio un discurso al pueblo. Y mientras él estaba dando este discurso al pueblo, el pueblo comenzó a dar una voz gritando: voz de Dios y no de hombre. Es decir, el pueblo empezó a alabar a Herodes y diciendo: este hombre es Dios. Este hombre que nos habla no es un hombre, es Dios. Pero Herodes no les corrigió, les siguió el cuento. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. ¿No le parece a usted interesante que un ángel del Señor fue el mismo que rescató a Pedro? Y un ángel del Señor, verso 23, es el mismo que hirió de muerte a Herodes. En esta mañana, hermanos, esto que hemos hecho es simplemente una lectura y una introducción a la lección de esta mañana, porque quiero compartir con ustedes tres lecciones que aprendemos no solo de esta historia, sino de la oración. En primer lugar, aprendemos una lección importante de la oración. ¿Y qué aprendemos de la oración?
aprendemos que la oración fue parte vital de la iglesia primitiva. Hermanos, la iglesia del primer siglo creía en la oración. Hechos 2:42 dice que fue uno de los aspectos en los cuales la iglesia del primer siglo crecía. En Hechos capítulo 4, versículo 31 leemos: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mis amados hermanos, es para nosotros la iglesia de hoy en día. ¿Es importante la oración? Yo sé que todos oramos en casa. Estaría hasta mal que no lo hiciéramos. Sé que oramos en casa, pero de verdad, como iglesia, todos juntos, ¿qué tan a menudo oramos como iglesia juntos? ¿Creemos nosotros en el poder de la oración? Como leíamos en el versículo 12, la iglesia se encuentra a medianoche orando por la situación de Pedro. Si nosotros supiéramos que hay una hermana o un hermano realmente con un problema grande, ¿estaríamos a medianoche orando por esa dificultad? Que estos hermanos que se encuentran orando en la noche no tenían que ir a trabajar el siguiente día en la mañana? ¿No tenían que madrugar? ¿No tenían obligaciones o algo mejor que hacer? Los encontramos orando. Pero algo que veo, hermanos, también en la historia es que exactamente, inmediatamente después de que Pedro sale de la cárcel, cuando él vuelve en sí, porque realmente estaba medio dormido, cuando él vuelve en sí, Pedro sabe exactamente a dónde tiene que ir. ¿Ustedes recuerdan que Pedro era casado? Yo no sé si a estas alturas ya había enviudado, pero Pedro era casado. Si yo estuviera encarcelado, estaría raro que escape de la prisión y me vaya a cualquier otro lugar que no sea mi casa, la casa de mi esposa. Pero Pedro sabía exactamente a dónde ir y fue a la casa de los hermanos. ¿Por qué Pedro sabía eso, hermanos? Porque ellos probablemente, me atrevo a decir, pasaban tiempo juntos. No era la primera vez que se reunían. Así que Pedro va a donde están sus hermanos en Cristo, sus hermanos en la fe, a darle las buenas noticias. ¿Quién está siendo confortado aquí? ¿Quién creen ustedes que se sintió más alegre? ¿Pedro de haber salido de la cárcel? ¿O estos hermanos al saber que su oración de varios días, con fe y devoción, ha sido contestada? ¿Quiénes se sentirían más animados ahí? ¿Por qué creen ustedes que Pedro va y da las buenas nuevas? Estoy aquí, estoy libre. Es una forma de consolar y de confortar a los hermanos. De hecho, ellos estaban atónitos. No lo podían creer. Era imposible que Pedro saliera de esa cárcel. Como para muchos es imposible salir, no de una cárcel, sino salir de una adicción. Como para muchos puede ser imposible recuperar su matrimonio. Como para muchos puede ser imposible ser perdonados de sus pecados. Mis amados hermanos, aprendemos un tema importante de la oración aquí, y es que nuestros hogares necesitan ser hogares de oración. Y que necesitamos influir a nuestros hijos en el área de la oración. Hermano, ¿a dónde estaba la iglesia reunida orando? En el versículo 12 dice que estaban en casa de María, la madre de Juan Marcos. Cuando usted escucha Juan Marcos, si usted ha tenido la oportunidad de estudiar Hechos, cuando usted oye Juan Marcos, ¿qué le viene a la mente? Cuando yo oigo Juan Marcos, escucho Juan Marcos, inmediatamente me acuerdo de aquel que en el primer viaje misionero de Pablo se devolvió, los dejó abandonados. Eso es lo que viene a mi mente. Pero vea con cuidado. Al final de este capítulo, en el versículo 25, Juan Marcos se propone ir a este viaje misionero.
¿Es importante eso para nosotros? ¿Cómo creen ustedes que este jovencito, que este muchacho Juan Marcos fue educado si su madre tenía abiertas las puertas de su casa para que la iglesia orara? ¿Creen ustedes que esta María, su madre, era una mujer de oración? Claro que sí. ¿Que abría las puertas de su casa? Sí. Este joven creció viendo eso. En el mundo que vivimos, hermanos, tan terrible, una vez más nuestros hijos necesitan ver que nuestro hogar es un hogar de oración, que confiamos en el Padre Celestial. Todas nuestras aflicciones, todas nuestras necesidades reposan en el poder de la oración. Aprendemos también, hermanos, que debemos hacer algo más que orar. ¿Cómo algo más que orar? Hay que creer en el poder de la oración. Hermano, me estoy predicando a mí mismo en esta mañana, porque hay aspectos en mi vida. En este momento hay muchas cosas que necesito y que no puedo alcanzar solo. Necesito una visa de trabajo para poder quedarme en este lugar y continuar predicándoles a ustedes. Si usted me pregunta a mí, yo no tengo el poder para hacer eso. No tengo el poder, ni siquiera tengo gente conocida que me pueda ayudar. Y cuando digo que hoy me predico a mí mismo es porque debo creer en el poder de la oración y necesito creer que Dios sabe lo que es mejor para mí y que si le pido con fe, realmente creyendo que Él tiene el poder, Él me dará conforme a su voluntad lo que sabe que es mejor para mí. Una vez más, cuando yo veo en el verso 16 a este grupo de hermanos con devoción, con una buena actitud, reunidos en la noche, orando, y luego los veo atónitos, me pregunto, pero ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué? ¿No era eso por lo que habían estado orando? Claro que sí. En cierta forma nos sorprendemos porque es imposible a veces para nosotros creer que Dios haya hecho eso. No, es que hay mucha gente adelante. Vea, con el COVID-19 las visas se han estado atrasando. Eso es imposible. Vea que hasta apenas gente de hace 5 años les están empezando a resolver sus casos, y que el gobierno que ahora está, y que esto, y que aquí no hay salida. Sí, porque no hay salida porque pensamos humanamente. Pero cuando vamos a 1 de Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Mis amados hermanos que hoy me escuchan hoy aquí también por las redes sociales, si usted no está en una necesidad o en una aflicción, gloria a Dios, pero casi creo que todos en alguna medida tenemos una aflicción, una necesidad, sea cual sea. ¿Cada cuánto le ruega a usted al Señor por eso? Le pedimos una vez y ya, bueno, ya Dios sabe, ya Dios me escuchó, ya pedí por eso. ¿Para qué voy a estar pidiendo todos los días por lo mismo? Si Dios sabe que necesito ese papel migratorio, ¿para qué voy a estar pidiendo todos los días por eso? Si ya Dios sabe y ya yo le pedí. Necesitamos orar sin cesar. Hasta el punto, déjenme decirlo de una forma muy humana, hasta el punto de que Dios ya se sienta cansado. Hasta que cansemos a Dios con esa petición. Y que finalmente Dios diga, bueno, vamos a hacer algo. ¿Sabe? Yo lo he dicho varias veces. Dios siempre responde. Solo que el problema, y lo pongo entre comillas, el problema es que la respuesta de Dios a veces va a ser no. La respuesta de Dios a veces va a ser sí. O la respuesta de Dios a veces va a ser no en este momento, quizás después. ¿O no les ha pasado a ustedes, hermanos, que incluso recibimos cosas mejores de las que pedimos? Y le decimos, yo no le pedí esto a Dios. Yo le pedí a Dios solo quedarme aquí.
y resulta que me ha dado la bendición de poder comprar una casa, o vino un hermano y nos regaló algo. Es que son cosas que todo se mueve por la voluntad de Dios, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces Dios siempre responde, solo que a veces no responde como nosotros queremos, o tan pronto como nosotros queremos, pero Él siempre responde. Amén, hermanos. Gloria sea a nuestro Dios. Grandes cosas pasan cuando la iglesia del Señor ora junta. Cuando una iglesia ora junta, crece junta. En medio de esta dificultad de aflicción, verso 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Nosotros queremos que esta congregación crezca. Les pregunto en esta mañana, ¿queremos que esta congregación crezca? Amén. Yo soy el primero en decir que quiere que crezca. Necesitamos orar juntos. Necesitamos trabajar juntos. De hecho, lo hago como un anuncio. El próximo sábado, este servidor tiene toda la disposición de ir a hacer algunas visitas. El próximo sábado va a ser el segundo año en el cual las iglesias de Cristo a nivel mundial, no solo de Estados Unidos, a nivel mundial, van a salir a tocar puertas. Van a salir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Todas las iglesias de Cristo van a estar predicando el Evangelio. Yo quiero ser parte de eso. Así que el próximo sábado tengo toda la disposición de ir, no sé a dónde, pero voy a ir, no sé si el parqueo de Walmart, voy a pararme ahí un rato en la mañana, un rato en la tarde, para ir y ver a toda persona latina que me encuentre por ahí, a darle una invitación de un tratado a la iglesia. Sé de algunas casas donde viven personas latinas, voy a ir a visitarles. Es más, me voy a ir a esta construcción que está ahí detrás de Walmart. No sé si trabajan los sábados, pero si me encuentro a alguien por ahí, hermanos, ahí invitarlos. Porque el Señor, a ver, lo digo de esta forma, hermanos, cuando la iglesia ora junta, liberamos el poder de Dios, pero Dios no puede hacer todo tampoco. Si queremos que la iglesia crezca, tenemos que salir a anunciar el Evangelio. Y hago el anuncio públicamente para todos aquellos que me quieran acompañar el sábado. 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. Si usted no puede en los dos momentos, puede solo en la mañana, pues va en la mañana. Si puede solo en la tarde, necesitamos hacer esta obra. Porque no podemos cruzarnos de brazos aquí y pedirle al Señor que nos haga crecer y no trabajamos. En segundo lugar, aprendemos una lección, no solo de la oración, sino también una lección sobre la paz. Para muchos la paz, hermanos, es ausencia de guerra, pero no quiero hablar de esa paz. En el versículo 6, como ya yo les había hablado y les había dicho, en el versículo 6 encontramos a Pedro. Un día antes de ser ejecutado, lo encontramos durmiendo. Una clase de sueño reparador, de esos del que yo quisiera tener. Un sueño de que te es difícil despertarte. ¿Por qué? ¿Qué clase de persona, sabiendo que al siguiente día le van a quitar la vida, qué clase de persona duerme? Solo la clase de persona que está en completa paz en su relación con Dios. Y Pedro nos enseña eso en esta mañana. La muerte inminente de Pedro no sacudió su fe. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, dice el Salmo, pero aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pedro estaba seguro que aunque Herodes le quitara la vida, la presencia de Dios siempre estaría con él. Y eso le hizo estar en completa paz. Las circunstancias horribles no le quitaron la paz a Pedro. Imagínese usted en la cárcel, atado con cadenas, en medio de los hombres, con 16 soldados, sin ropa, sin sandalias. ¿Cómo haría Pedro para comer? O pregunto, ¿comía?
le daban de comer en esa situación. Quien ha visitado una cárcel, quien ha visitado a alguien en una cárcel, sabe que la cárcel es uno de los lugares más feos, horribles que puedan existir. Por eso nadie quiere ir ahí. Pero Pedro, esas situaciones horribles no le quitaron su paz con Dios. Confiar en Dios implícitamente conduce a una vida de paz. Pero ¿de cuál paz estamos hablando, hermanos? Después de decir en Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5, que por nada debemos estar afanados o afanosos. Es la sugerencia de Pablo a los filipenses. Por nada estéis afanosos o afanados. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por cierto, en el versículo 4 dijo, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo regocijaos. ¿Sabes desde dónde escribió Pablo esta frase que hoy memorizamos? Desde la cárcel. Pero estamos hablando de la paz. Vea lo que dice en el versículo 7. Y la paz de Dios. Síganme en este pensamiento, por favor, mis hermanos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, verso 7. Todos memorizamos Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no memorizamos Filipenses 4:7? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Esa es la paz que yo encuentro a Pedro teniendo en esa cárcel. Sabe que hay circunstancias en esta vida que nos quitan la paz. Hay cosas que no nos dejan dormir. Esa visa no me deja dormir. Ese documento no me deja dormir. Ese trabajo que estoy esperando no me deja dormir. Esta aflicción que tengo, ¿cuándo me va a dejar? No me deja dormir. Solamente pueden dormir los que tienen la paz de Dios. Y es una paz tan inexplicable que dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Uno no puede creer como alguien que está en la cárcel y que sabe que va a morir, puede dormir con tranquilidad. Uno no puede creer que una persona tenga tantos problemas y siempre esté positiva, siempre esté sonriendo. Esa es una persona que tiene una relación de paz con su Creador. A veces la realidad de las bendiciones de Dios es demasiado buena para ser verdad. ¿Me sigue? Demasiado bueno para ser verdad. Así lo sintió Pedro cuando salió de ese lugar. Verdaderamente entiendo que esto no era una visión. Dios me ha enviado a su ángel para rescatarme. Amados hermanos, debo preguntar en esta mañana, ¿gozamos de la paz de Dios en este momento en nuestros corazones? ¿O hay algo que nos está quitando el sueño? Pedro nos enseña lo que es tener la paz de Dios. Para finalizar en esta mañana, la tercera lección que aprendemos es la lección de la providencia. Dios cuidó de Pedro porque Él cuida de su pueblo. ¿No ven ustedes la providencia de Dios en ese particular? ¿Creen ustedes de verdad, mis amados hermanos, que Dios cuida de nosotros en una manera especial? Espero que sí. Dios no solo cuidó de Pedro, también cuidó de la iglesia, porque Él siempre cuida de la iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Yo a veces analizo mi vida y probablemente ustedes también lo hagan, y yo llego al punto de un reconocimiento y digo,
Dios me ha permitido llegar aquí donde estoy. Tengo 41 años, soy casado, padre de 2 hijas, abuelo de una nieta. Y lo que yo fui en el pasado, con las cosas que uno ha sido, en los lugares donde uno probablemente ha estado, era de que la muerte lo encontrara. Pero aún antes de venir al Señor, Él nos cuidó, nos protegió, su providencia siempre ha estado con nosotros y nos ha cuidado, nos ha permitido llegar a este lugar. Mis hermanos, pregunto en esta mañana, ¿en cuántas ocasiones en nuestras oraciones le agradecemos al Padre por esa providencia? Señor, gracias por haberme cuidado, por permitir que mis ojos contemplen lo que contemplo ahora, por permitir ver a esta generación nacer, por permitir ver a mis hijos crecer, por permitirme ver a mis nietos nacer. Todo por su providencia, por su voluntad. Dios siempre cuida de nosotros, ¿o no? Pero también Dios cuidó, y vea que está entre comillas, no solo cuidó de Pedro, no solo cuidó de la iglesia, sino que también tomó cuidado de Herodes, porque él cuida también de sus enemigos. Y entiéndase, cuida. Nadie puede jugar con Dios y salir librado de eso. Herodes se sintió gozoso y feliz de haber matado a Jacobo. Tan gozoso y feliz que quería matar a Pedro, pero Dios le dijo, no, Señor, eso no lo voy a permitir. Es más, como no me has dado gloria, también voy a tomar cuidado de ti. Y le quitó la vida. Hermanos, con Dios nadie puede jugar y salir librado. Que Dios nos libre a nosotros algún día de caer en semejante peligro, de jugar con Dios o de jugar con las cosas de Dios, de pretender estar en la iglesia y seguir practicando las cosas del mundo. Ninguno puede amar a 2 señores. Dios tomará venganza de sus enemigos. Hermanos, gran lección del capítulo 12. Créanme, podría seguir hablando acerca de muchas otras lecciones, pero quiero que se lleve esto en su mente. Dios libra de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio, dice 2 de Pedro 2:9. ¿Ya hemos obedecido al Señor? ¿Somos miembros de su iglesia? Si no, hoy es el día de obedecer a Dios. Como siempre, recuerdo al final de cada meditación cómo es posible que podamos llegar a ser hijos de Dios. Necesitamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Necesitamos también arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios en arrepentimiento, en obediencia. Confesar nuestra fe en Jesucristo, para después ser sumergidos en las aguas del bautismo y recibir estas 3 bendiciones que nos dice su palabra, donde después solamente nos espera una vida de fidelidad a Dios. Si así hacemos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Gracias por su tolerancia de escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Recuerden, lección de oración, lección de providencia y la lección de paz. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.